Bueno, el día de hoy, muchas gracias por asistir otra vez. El día de hoy vamos a ver 3 técnicas, siguiendo con el tema de las metodologías participativas y cualitativas. Vamos a ver 3 técnicas más, 2 de ellas son cualitativas, una se considera como cuantitativa, pero que son muy utilizadas dentro de lo que es la investigación social. Bueno, déjenme proyectarles. Creo que tengo bloqueada la opción de compartir. Sí, una disculpa. Ya está listo. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver, el primero vamos a comenzar con la primer técnica que se llama entrevista. Se llama entrevista. Y bueno, la entrevista, de manera muy sencilla, podemos decir que es un diálogo de conversación entre 2 o más personas, ¿no? Es un diálogo que se va a dar o una plática, una comunicación entre el entrevistado y un entrevistador. El entrevistador pues va a ser quien va a guiar esta entrevista, ¿no? También se puede decir que es una técnica para obtener información mediante una conversación profesional con una o varias personas para investigación o para contribuir en el diagnóstico o tratamiento social, ¿no? Cuando existe una investigación en donde se persiguen ciertos objetivos, esta entrevista pues se les suele ser más tecnificada. La entrevista también nos va a permitir recopilar información relevante y que sea de calidad. De calidad que con decir calidad quiero comentar que debe de contener información precisa del lugar, de la persona, de una organización, de sea lo que se esté investigando, debe de contener esa información de ellos, ¿no? Requiere de diseño y por supuesto de su aplicación y se elabora en base a aspectos relevantes, es decir, a una investigación previa y a esa detección de problemáticas o necesidades que ya se debió haber contenido a través de acercamientos. Si estamos hablando de un desarrollo comunitario con la comunidad, ¿no? Y bueno, la entrevista siempre va a tener como apoyo una guía de preguntas, ¿no? Que debe de ser ordenada y dirigida. Es muy importante aquí resaltar que una entrevista no es un cuestionario, no es un cuestionario y bueno, ahorita vamos a tratar más adelante de hacer esta como diferencia, ¿sí? Entonces tenemos que, la entrevista, ay, se me cerró, creo que si siguen viendo, no, se botó otra vez, ¿verdad? La presentación. Sí, ya nos vemos la presentación. Espero que ya no vuelva. Bueno, Ya está. ok, gracias. La entrevista se clasifica de acuerdo a su tipo de cuestionario o al cuestionario que la comprende. Y bueno, de esta forma les presento esta clasificación. Tenemos entrevistas que son estructuradas, entrevistas no estructuradas y entrevistas semiestructuradas. Se consideran estructuradas porque contienen un orden de preguntas ya establecidas, de tal manera de lo que ya está escrito en papel es lo que se va a preguntar y se va a seguir ese orden, ¿no? Pregunta, respuesta, respuesta. Como otras características tenemos que evita pérdidas de oportunidades, reduce las opiniones sesgadas, es decir, son planteadas de tal forma a que den respuestas concretas y son más rápidas de realizar.
Por otro lado, las entrevistas que se consideran como no estructuradas son lo contrario de las entrevistas estructuradas, ¿no? Estas no contienen un orden establecido, pueden ser preguntas abiertas o cerradas y se van realizando conforme va la marcha de la entrevista, ¿no? Puede ser que en algún momento se pregunten cosas que no estaban establecidas. Da apertura a eso, ¿no? Y bueno, entre sus características es que profundizan la información o las decisiones que se demarcan de esa entrevista, se adaptan a los cambios del tema y bueno, como les decía, improvisan las preguntas pertinentes durante la entrevista. Y la semiestructurada, pues es una combinación de ambas, ¿no? Se cuenta también, se pretende tener ya preguntas preestablecidas en orden, pero da apertura a que también se realicen preguntas que no estaban planteadas, que sean abiertas. Y bueno, bajo esa dinámica se va desarrollando la entrevista. El orden de las preguntas también puede variar según el flujo de la conversación y es posible que se necesiten preguntas adicionales. Bueno, estos son los tipos de entrevista que existen y también hay tipos de presentación. Pues por lo regular pueden ser impresas o bien digitales, ¿no? Las que se consideran. Pasando con el proceso de cómo se realiza, cómo se ejecuta una entrevista, pues podemos mencionar un primer paso que pudiera considerarse con la planificación, que a su vez se divide en tres aspectos, ¿no? La preparación de la entrevista. Para preparar una entrevista, primero tenemos que tener conocimiento, investigación, información de lo que queremos investigar, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio, ¿no? Formar un objetivo en relación a lo que estamos detectando en el lugar, en la empresa, en una organización, etcétera, o una persona inclusive, y formar su objetivo. Posteriormente, una vez que ya se tiene planteado un objetivo a seguir, en base a él se va a realizar un esquema o una estructura que contenga todos los temas que se quieren pues preguntar, ¿sí? Y pues todo esto se trata de realizar o se realiza por escrito. En un segundo paso que se le denomina la aproximación de la entrevista, pues el entrevistador tiene que tener la capacidad de acercarse con las personas o con el área en común a investigar y formar relaciones para que le permitan precisamente establecer un nexo y de esa manera, pues, poder pedir permisos o de alguna forma el escenario propicio para poder realizar la encuesta, ¿no? Y después de que ya se forman esas relaciones sociales, de que ya se trabajó en gabinete en la estructura de la entrevista, pues ya viene la ejecución de la entrevista, ¿no? Que a su vez, pues tiene tres fases. La fase introductoria, ya estamos hablando aquí del momento específico en que se va a aplicar la entrevista. Y bueno, en esta parte, el clima del ambiente cobra pues mucha importancia. El entrevistador al momento debe de explicar el propósito bueno, primero debe de formar un ambiente que sea adecuado para realizar la entrevista. Debe de tratar de quitar todas esas tensiones que pudiesen haber, de motivar a la persona que va a entrevistar a que se suelte, ¿no? Y que trate de contestar de la mejor manera posible. Esto con el objetivo de que las respuestas a las preguntas sean lo más cercana a la realidad y que no haya una respuesta tendenciosa o omitiendo información o a lo mejor respondiendo a beneficio. Entonces, el clima del ambiente es muy importante para que exista un buen desarrollo de la entrevista.
Y bueno, aquí menciono que permite que la información sea más rica y útil para los proyectos o las propuestas de trabajo. Se trata de una conversación dirigida y amable utilizando lenguajes sencillos, ¿no? Entonces, en la fase ya de ejecución, el entrevistador pues debe de realizar lo común, ¿no? ¿Qué es lo común? Pues saludar, presentarse quizá, mencionar el propósito de la entrevista y tratar de indagar cuáles son las expectativas que tiene el entrevistado acerca de lo que le van a preguntar, ¿no? Y bueno, finalmente hacer una invitación a clarificar cualquier duda que pueda tener el entrevistado acerca del objetivo o de la finalidad de la entrevista, ¿no? Esa sería como la primera fase, ya una vez ejecutando la entrevista. Después viene una segunda fase que ya es el desarrollo de la misma, ¿no? Que aquí ya, como su nombre lo indica, pues está desarrollando el cuerpo de la entrevista, el cuerpo de lo que ya se había escrito anteriormente a través de la guía de preguntas. Y bueno, se ejecutan las preguntas. Estas preguntas deben de ser claras, deben de ser sencillas, motivadoras, no agresivas o que no invadan los límites del encuestado, ¿no? Bueno, perdón, del entrevistado. Y bueno, en esta fase se registran los eventos más fundamentales, por eso es que tenemos que tomarnos el tiempo que sea necesario para poder realizar la entrevista, ¿no? Es importante no está de más decir que cuando se ejecuta la entrevista, pues se debe de tener el tiempo necesario para realizarlo y con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Dando apertura a crear confianza en el entrevistado y que se suelte solito a decir y a informar lo que se le está preguntando. Y bueno, ya finalmente viene la fase de cierre. La fase de cierre consiste o se logra en el momento de que el investigador o el encuestador, el entrevistador, alcanza el objetivo ya que se había planteado. Y bueno, pues lo común, ¿no? Debe de realizarse un signo, un acto pues de amabilidad. Si considera que necesita más información independientemente de la que ya obtuvo, pues tratar de fijar nuevas fechas o nuevas, otra cita, etcétera. Pero bueno, el objetivo es que cuando se realizan estas entrevistas, pues quitarle el menor tiempo posible a las personas, ¿no? Porque no, las personas no están todo el tiempo para atendernos. Entonces, ese no es el objetivo, pero en los casos que eso pasara, pues se pretende que ese ambiente que se formó de amabilidad, de todo eso, contribuya a poder pedir otra cita para otro momento, ¿no? Y pues lo que por lo regular siempre hacemos en campo, agradecer, ¿no? Agradecer por el tiempo, agradecer por la información y quedar en buenos términos. Bueno, una vez, bueno, aquí también resalto un poquito las cualidades del entrevistador. El entrevistar a veces no es tan fácil. Muchas personas pueden caer en nerviosismos, en falta de seguridad, y bueno, eso contribuye a que no pueda lograr captar la información que se necesita y otras problemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aquí menciono algunas cualidades que debe de tener el entrevistador. Debe de ser seguro, debe de ser respetuoso, humilde, cordial, empático y claro, ¿no? Algunas de ellas coinciden con el promotor social, con el extensionista también podría coincidir, pero porque es parte de la misma ciencia social, ¿no? De la parte social que se requiere mucho contacto con el ser humano y en ese sentido para poder acceder a él, pues debes de tener ciertos valores que son importantes y que te permiten o que las personas permiten que una vez que te conocen, dejarte acercar a ellos. Si tienen preguntas o dudas, me pueden interrumpir y adelante podemos contestarlas, ¿ok? Bueno, en sí no hay mucho que buscarle al tema de la entrevista, es un tema muy sencillo. De aquí se desprende que es lo que sería la primera actividad,
que consiste precisamente en eso, ¿no? En que ustedes realicen una guía de preguntas en función, ¿se acuerdan de la primera actividad que dejamos de detectar la mayor necesidad o problemática que ustedes tenían en sus localidades? En función de eso, hacer una guía que contenga al menos 5 preguntas clave, pensar quién sería el actor social al que ustedes se le harían o a quien quisieran entrevistar y mencionar por qué están ustedes eligiendo a esa persona, ¿no? ¿Qué es lo relevante de esa persona que por eso ustedes la elegirían? Esta actividad la podemos dejar de tarea. Ahorita sí, bueno, yo considero que se pueda dejar de tarea debido a que los otros 2 temas también, uno de ellos es más largo, entonces no sé si el tiempo nos vaya a dar para terminarla. No sé ustedes cómo lo quieran realizar. Si lo quieren hacer ahorita o lo dejamos de tarea. Si me permite un comentario. Sí. Bueno, yo voy a hablar por mí. Yo no había dominado esto de las tareas en el Classroom. Para mí el Classroom fue diferente. Yo apenas le estaba preguntando al coordinador, oye, ¿cómo le hago para entrar al Classroom? Entonces hasta le dio risa y bueno, ya me explicó. Ya le entré y cuando entro en el primer, ¿cómo se dice? En el primer tema donde coordinó el doctor Emilio, aparecía de inmediato las 3 actividades. No sabía cómo subirlo. Ya de ensayo y error, ya parece ser que ya le atiné, ya la subí. No sé si ya la recibieron, espero que sí. Y si no, pues sería conveniente que nos dijeran por lo menos tarea recibida o una cosa así, no sé. Repito, esto es nuevo para mí. Estas últimas tareas que se han dejado, sobre todo las de usted, doctora, no encuentro en dónde subirlas. La de ayer casi accidentalmente la encontré. Espero la haya subido bien. Y la de hoy no la encuentro. Digo, la de la clase pasada no la encuentro. Y ahorita me dicen que hay otra y pues la verdad yo no sé cómo voy. Sí. Entonces me disculpo. No sé si soy el único o hay varios que están en nuestra situación. Pero eso era lo que yo veía, ¿no? Y ahorita nos dice, pues, ¿cómo ven? ¿La hacemos aquí o la hacemos de tarea? Como usted diga, está bien Bueno, para yo mí. lo Gracias. digo por la cuestión del tiempo, ¿no? En realidad la actividad es muy fácil, son solo 5 preguntas que ustedes deben de plantearse en función, repito, de la necesidad o problemática que detectamos o que dejamos ya de tarea en la primera sesión. Y bueno, en cuanto al manejo del Classroom, la verdad yo también soy nueva y de alguna forma pues también ya le entendí. De hecho, ahorita estoy proyectando para los que, bueno, están aquí. Y me parece que tenemos que entrar primero a lo que es el tema 2 y de esta manera dando, ahí donde eran personas. Pero antes de eso, ¿cómo le hago para entrar a esa sección que estamos viendo? Usted tiene una cuenta de Gmail, me imagino. Si usted entra a su cuenta de Gmail, le va a aparecer, bueno, a mí me aparece de esta forma. Haga de cuenta que ahí estoy tratando de ingresar. Este es mi Google, ¿no? Y yo ya entré a mi cuenta de Gmail y me aparece, cuando entro, pues me aparece este iconito aquí con mi fotografía y le doy a estos cuadritos que aparecen aquí. No sé si usted tenga así ya Sí, configurada sí, su sí, sí, computadora. así le hago, Cuando, así le hago yo.
Ajá, Así le hago entra yo. aquí. Y antes aparecía las tareas pendientes del doctor Emilio, pero las de usted ya no. Bueno, pues no, bueno, yo entra aquí, entra a Classroom. De Classroom entra aquí a Diplomado. Le da la pestaña de trabajo en clase y selecciona ahora sí que el módulo, que es el número 2. Y de ahí se va a calificaciones. En calificaciones le va a aparecer todas estas tareas que aquí están comprendidas. Mire, le aparecen todas las tareas que van a venir. Y hasta acá, las que dicen 2, las que empiezan con el 2, 2.1 al 2.4, que aquí no sé por qué están mezcladas. Bueno, la primera me parece que aparece acá. Esta es la primera tarea que se realizó, solamente la han entregado 11 personas. De ahí viene, mueve el cursor de la barra de abajo hacia la izquierda y le van a aparecer el resto. La segunda es la de la observación, que solamente han entregado 4. Y de ahí viene la de la que ahorita vamos a hacer. Una duda, parece que había tiempos límites. ¿Todavía podemos entregar? Sí, de hecho, si se fija, por eso va a ser esta semana de lunes a jueves, y viernes, sábado y domingo se va a tener para subir pues la tarea. De hecho, las mías están sin fecha, miren, no les he puesto fecha. Entonces, para darles esa apertura. Y bueno, aquí están las que dicen 2.2, 2.3 y 2.4, son las que me corresponden. Ya las demás, las que vienen del siguiente bloque, ya van a estar aquí también mencionadas, ¿no? Si es que hay. No, porque también estamos viendo en reducir las tareas. Había varias aquí, pero ya algunas se eliminaron. Se dejaron las más sencillas, ¿no? Y el objetivo de las tareas más que nada es la retroalimentación. Entonces, pues repito, al hacer 5 preguntas dirigidas a alguna persona en función de una problemática, sí requiere de un análisis, pero bueno, considero que si tienen bien claro la problemática, es muy fácil desarrollarlas, ¿no? Por eso como que las dejo mejor de tarea. ¿Sí les parece? Está bien. Bueno, entonces siguiendo con la otra técnica, pues vamos con la encuesta. Viene esta otra técnica que por lo regular, bueno, esta técnica se considera que es un método cuantitativo porque el objetivo es obtener información cuantitativa. Tiene algunas similitudes con la entrevista, pero vamos a analizarla para ver si ustedes logran detectarlas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar por el concepto, ¿no? Casi siempre comienzo definiéndolas, qué es, en qué consisten. Y bueno, una encuesta, pues son procedimientos estandarizados para la formulación de preguntas relacionadas con un tema particular aplicadas a una muestra de personas representativas de una población, ¿no? Quizá una primera diferencia es que se necesita obtener una muestra de la población total. Con muestra entendemos un segmento de la población que pueda tener las mismas características, que pueda tener un perfil similar, ¿no? Que por supuesto coincida con el objetivo de la encuesta o de la investigación en sí. Se busca obtener de forma ordenada y metódica información acerca de variables involucradas en el tema de la investigación. Y estas variables o esta información, pues más que nada es información cuantitativa. Se parte de la participación de una población o muestra seleccionada. Con muestra seleccionada me refiero al segmento, ¿no? Ese segmento que debe tener precisamente el mismo perfil o características similares. El objetivo de una encuesta, pues va a ser obtener datos cuantitativos, como lo dije hace ratito. Y bueno, se puede analizar opiniones, costumbres, actitudes, características y bueno, aspiraciones, entre otras cosas, ¿no? En la encuesta hay algunas características
que tiene, ¿no? Entre algunas características se consideran que pretende captar, por ejemplo, la apreciación de hechos por medio de declaraciones de los interesados. Ese es uno de los objetivos que se pretende con la, bueno, características que se pretende con la encuesta. Es una técnica, pues, ampliamente utilizada en los trabajos sociales, ¿no? Sobre todo cuando la magnitud del estudio puede ser muy grande o que se requiere grandes poblaciones de personas o estudiar mucha gente, muchas, pues sí, poblaciones. La encuesta es el instrumento ideal para poder realizarlo. Y bueno, la aplicación del instrumento puede realizarse a través de un muestreo, ¿no? Aquí ya nos metemos con un poquito con el tema de estadística. Y bueno, más adelante les voy a presentar la fórmula que por lo regular se puede usar para el cálculo de la muestra, ¿no? Bueno, al igual que la encuesta, que la entrevista, pues existen tipos de encuestas y están en función de 3 aspectos. El primero es, pues, según sus fines científicos o el objetivo principal de la investigación, de tal forma que podemos tener encuestas de tipo exploratorias, descriptivas, explicativas, predictivas y evaluativas. Las encuestas exploratorias, más que nada, identifican las características de un problema y también, pues, pueden establecer escenarios, momentos de una realidad y las opciones para poderlas trabajar, ¿no? Con respecto a las encuestas de tipo descriptivas, pues su nombre lo dice, ¿no? Se refiere a describir fenómenos que pueden caracterizar pues a la población en general, ¿sí? Es más descriptiva. Las preguntas van a estar en función a eso. Las explicativas, pues se apoyan en la descripción para que puedan de alguna forma analizar esos fenómenos y evaluarlos, de tal manera de que trata de relacionarlos con otros fenómenos que puedan suceder en la población. Las predictivas, pues estas más que nada podemos decir que se fundamentan en estudios de analogías que pues más que nada determinan 2 o más variables en relación, para poderse relacionar entre sí, ¿no? Ese es como que el objetivo de las encuestas predictivas. Por otro lado, tenemos las encuestas evaluativas. Las encuestas evaluativas buscan analizar resultados de un programa desarrollado ya previamente y de alguna forma buscan analizar el objetivo de ese resultado de tal forma que se pueda mejorar, ¿no? Este tipo de encuestas se utiliza mucho cuando se hacen evaluaciones de programas de gobierno, por ejemplo, para saber si están haciendo bien las cosas. Pues estas son la tipología de encuestas que se realizan para aplicarlas a las personas beneficiarias, ¿no? Porque por lo regular se aplican a los beneficiarios de esos programas. Y bueno, por otro lado, tenemos otra subclasificación que es en base a su contenido. Y estas encuestas se denominan como encuestas referidas a hechos o encuestas referidas a opiniones. Con encuestas referidas a hechos, podemos decir que se realizan a partir de algunos eventos que puedan ser tanto materiales, naturales o ocurridos previamente, ¿no? Y en base a eso vas a realizar tu encuesta. Y a encuesta referida de opiniones, pues aquí más que nada se trata de indagar lo que una población pueda pensar respecto a algún evento, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de mercado, por lo regular, lo que se busca encontrar es la aceptación de un determinado producto, el nivel de aceptación en una población de un determinado producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos señalar que las encuestas se van a encargar de buscar opiniones, ¿no? de ese producto en específico. Y la tercera, tenemos el segundo, que es el método o procedimiento de aplicación de cuestionarios, que estas ya pueden ser personales, telefónicas y online.
Bueno, creo que su mismo nombre indica a qué se refieren cada una de ellas. Estas son personales cuando se requiere estar ahora sí que de manera personal con otra persona. Telefónica se utiliza como medio de aplicación los teléfonos, y las online pues ya la computadora, la internet, todo esto, ¿no? Es importante mencionar que la encuesta se aplica a través de una entrevista estructurada, ¿sí? Estructurada porque ya está el orden establecido de las preguntas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, pues más que nada, cómo es cómo se van procesando estas encuestas, ¿no? Quiero mencionarles algunas ventajas de las encuestas. Las encuestas, pues, son una técnica que pueden aplicarse sobre una población o una porción representativa, de la misma manera que corresponde a la muestra, ¿no? Y la encuesta es una de las pocas técnicas dispuestas especialmente para el análisis de las actitudes, opiniones y valores dentro de una sociedad. Si nosotros utilizamos encuestas, también ahorran tiempo y ahorran costo, ahorran dinero. Y bueno, otra parte muy importante es que estandarizan los datos obtenidos para poderlas analizar posteriormente, ¿no? Una vez que ya se aplicaron, se pueden estandarizar los datos y poder ser manejables a través de pues, su captura, ¿no? En algún programa específico para eso. Por lo regular se utiliza el SPSS o el Excel. Mucha gente utiliza el SPSS, me parece, para poder analizar precisamente estos datos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahorita de cómo se realizan las encuestas, ¿no? ¿Qué proceso es el que siguen para poderse realizar las encuestas en general? El primero de ellos consiste en delimitar el objetivo de la encuesta. Creo que toda investigación tiene un objetivo, más bien toda investigación tiene un objetivo a seguir. Y bueno, en las ciencias sociales es lo mismo. Para poder hacer un estudio social o una investigación, se debe partir de un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa investigación, de ese estudio? Y en base a eso, pues vamos a poder estructurar la temática, las preguntas, ¿no? de la encuesta. Una vez ya delimitado el objetivo de la encuesta, pues viene a especificar la población a estudiar, que no es más que identificar a quiénes se las vamos a aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, repitiendo el estudio en un estudio de mercado, por ejemplo, si se está hablando de un cosmético, el segmento o la población a estudiar, pues van a ser las mujeres, ¿no? Pero ¿qué mujeres? Todas las mujeres o de un periodo de cierta edad, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos datos se definen en esta parte, ¿no? En especificar la población a estudiar. Y bueno, una vez que ya se tiene especificado, pues definir la información a recolectar, ¿no? Los temas que vamos a aplicar. Tenemos el tema y en base a eso vamos desarrollando las preguntas. De ahí ya viene, pues, a elaborar el cuestionario que va a ser, pues, la médula de toda la encuesta. Posteriormente viene el cálculo de la muestra, que aquí ya se utilizan métodos estadísticos para poder determinar cuántas encuestas se van a aplicar. Y una vez que ya tenemos determinado el número de encuestas que se va a aplicar, pues viene la otra fase, que por lo regular esta fase muchos no la hacen, pero si queremos que nuestra encuesta sea pues, esté sin problemas, que pueda captar la realidad de las cosas, que no haya, pues ahora sí que déficit o desventajas. El pilotaje consiste en aplicar la encuesta que ya se tiene estructurada y detectar qué preguntas están funcionando y qué preguntas no. Y de esa manera ir desechando las que no nos sirven. Y se da uno cuenta, ¿no? Al momento de estar preguntando cuáles preguntas están de más, o que inclusive algunas encuestas, algunas respuestas que nosotros teníamos consideradas en las encuestas no las dicen las personas, entonces puedes tú ir desechando las encuestas bueno, las preguntas que no te sirven, de tal manera que pueda tener modificaciones posteriormente en la encuesta, ¿no?
Repito, este paso por lo regular las personas no lo hacen y se realiza pues a un número de personas elegido aleatoriamente, nada más, repito, con el objetivo de probar la encuesta, ¿no? Si sí es funcionable o no. Después de eso, pues ya viene la recopilación de datos, ya vamos al campo a preguntar, a entrevistar, bueno, a conseguir la información a través de la entrevista, porque en la entrevista se realiza justo en el momento cuando hay interacción con la otra persona, ¿no? Y se empieza a preguntar, se empieza a ejecutar la encuesta. De ahí ya viene después el procesamiento de datos, ¿no? Que no es más que vaciar toda la información que ya tenemos en la encuesta en un programa previamente ya codificado para que sean manejables los datos y de esa manera poder obtener los datos cuantitativos, ¿no? Con datos cuantitativos nos referimos a promedios, a edades, a ingresos, aquel dato que nos son útil para analizar, pues, resultados. Y ya posteriormente, pues, viene, pues, la redacción de los resultados. Eso es, bueno, es el proceso donde como más o menos se realiza la encuesta. Y y es lo que es un trabajo arduo, es de mucho análisis, es de mucha reflexión. Debes de tener muchos elementos de dónde agarrarte para poder estructurar estas preguntas. Y bueno, en ese sentido, bueno, ahorita vamos a abordar el tema de las preguntas más adelantito. Y bueno, aquí les presento la fórmula desde el punto de vista estadístico que se utiliza para poder aplicar o identificar la encuesta, ¿no? El número de personas a las cuales se va a dirigir. Tenemos dos fórmulas. La primera de ellas es cuando se conoce la población y la segunda cuando no se conoce. Y bueno, de este lado, pues les escribí a qué se refiere cada letrita que aparece ahí, ¿no? La N se refiere, es la muestra y pues es la cantidad de personas representativas de la población a estudiar, a la que se aplicaría la encuesta. La N mayúscula es la población, que no es otra cosa que el número de personas con características afines de las cuales se va a obtener los datos. Después viene la Z, que es el nivel de confianza. Aquí se considera estadísticamente hablando que se debe tener un nivel de confianza entre el 90 y 95%, porque se dice o se considera que mientras mayor sea el nivel de confianza, mayor confiabilidad va a tener los resultados que se van a obtener de esta muestra, ¿no? Después viene el error, ¿sí? El error, que es el porcentaje que, pues ahora sí que de error que puedan tener las encuestas, se considera entre un 5 y un 10%. Y lo relevante de aquí es que mientras menor sea el margen de error, mayor va a ser la validez de los resultados, pero el número de la muestra va a ser todavía más grande, ¿no? Y a veces eso complica la investigación en cuanto a costos, en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces ahí depende mucho de lo que se tenga, ¿no? De la naturaleza, de la información que se tenga, aplicar una u otra grado o una u otra fórmula. Y por último tenemos la letra P, que es la probabilidad de ocurrencia, que se considera que es de un 50%, que no es más que la probabilidad de que el evento en cuestión llegue a desarrollarse o no. Y la Q es la probabilidad de no ocurrencia, que es la probabilidad del evento que no se presente, ¿no? Esas son las partes que forman esta fórmula. Es una fórmula muy sencilla teniendo los datos y nos va a dar un dato específico, ¿no? Que va a ser el número de encuestas que se van a realizar. En cuanto a las preguntas que lleva las encuestas, pues estas pueden ser de tres tipos. Pueden ser preguntas abiertas, lo cual no se recomienda mucho porque analizar las preguntas abiertas son analizar opiniones que pueden ser muy subjetivas y muy difícil de estandarizar, aparte de que estamos hablando de muestras que pueden ser muy grandes y al hacer preguntas abiertas, pues va a ser prácticamente imposible analizarlas.
Se considera que en su mayoría sean preguntas cerradas que son, pueden ser de distintos tipos, pueden ser de opción múltiple o simplemente de sí y no, y muy pocas con preguntas abiertas, ¿no? Porque si bien no se recomienda, pero sí es necesaria que existan 2, 3 preguntas porque esas nos van a dar apertura a enriquecer todavía más la información, ¿no? Que se pueda entender, que se pueda obtener por medio de las encuestas. Y bueno, estos son los tipos de preguntas que se consideran dentro de una encuesta. Las diferencias básicas entre la entrevista y la encuesta, pues una de ellas se considera que es la entrevista, pues es una técnica cualitativa, mientras que la encuesta es una técnica cuantitativa y tiene que ver con su objetivo. Una trata de obtener información cuantitativa y como lo decía, que es la encuesta, y la otra, pues más que nada en cuestiones cualitativas, ¿no? La entrevista es una técnica que obtiene información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. Las preguntas pueden ser abiertas, que dan hechos a la subjetividad de las personas, y cerradas, que dan respuestas concretas, ¿no? Y específicas. La encuesta es una técnica para obtener información tomando una muestra de la población. Esa es otra característica. Y suelen usarse preguntas cerradas que por lo regular son muy concretas. Esas serían las diferencias entre una y otra. Yo diría que una contiene a la otra, ¿no? En dado caso, porque la encuesta no se realiza hasta que se entrevista, ¿no? De alguna forma se puede decir eso. Hasta aquí, pues vendría siendo lo que es el tema de las encuestas. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Les decía, les repito, son temas muy, muy, muy fáciles, son muy, y muy cortitos. Traté de hacerlo un poquito más, pues, filtrada la información. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No veo si están levantando la mano, no veo, déjenme ver. Alcántara está levantando la mano. Ah, adelante, doctor. Y la doctora, ajá, después la doctora Paulina. Sí, adelante. Buenas tardes, doctora, y a todos, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Para comentarles con respecto a este tipo de encuestas. La primera, como le comentaba ayer, que es importante el tamaño de muestra, ¿eh? Para hacer más confiables los datos. Aquí la pregunta está, bueno, ¿quién va a organizar a un grupo de personas que van a hacer la encuesta, ¿no? Y sobre todo, ¿qué perfil debe de tener? Y qué dependencia organiza eso y con qué frecuencia puede hacer ese tipo de encuestas. Y sobre todo, pues el costo, ¿no? Yo creo que eso de andar haciendo alguna encuesta para lograr algún objetivo, pues debe de tener un costo, o no sé si se hace gratis, o no sé qué me comenta al respecto, doctora. Ah, mire, la experiencia que yo tengo, ahora sí que mis primeras experiencias pues fue encuestando, precisamente trabajando para programas de gobierno, ¿no? Pues estos métodos son muy utilizados precisamente cuando hay convocatorias, por ejemplo, para poder analizar o hacer diagnósticos o evaluaciones de los programas. Lo decía ese ratito en la presentación. Se lanzan convocatorias y la convocatoria pues ya viene especificado todos los lineamientos a seguir, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una labor o una oportunidad para pues, nosotros o consultores o inclusive escuelas para aplicar, bueno, a la convocatoria y en cuanto a quiénes la realizan y cómo se realizan y demás, lo más recomendable es que sean personas pues que sean de alguna manera multidisciplinarias, ¿no? Porque depende mucho el objetivo del trabajo, va a depender el perfil de quienes la pueden realizar. Y en ese sentido, los costos también van a estar en función pues, del tamaño del proyecto que pueda realizarse, ¿no? Si usted me pregunta ahorita por cuánto costaría y demás, la verdad no sabría, tendría que ahora sí que ver
en qué consiste el proyecto, cuál va a ser la muestra para por regular la extensión, en dónde, para ir, pues ahora sí que detectando esos detalles, ¿no? Eso es lo que yo le podría dar como respuesta. Y bueno, ya si lo hacemos en un poquito más específico, pues esto se puede realizar inclusive como una técnica o una metodología para trabajos sociales, ¿no? Por ejemplo, un estudio de mercado en donde va a estar regido bajo las condiciones o las necesidades de lo que se esté planteando. Por ejemplo, una tesis, pues ya es muchísimo menor el costo a un programa de gobierno, ¿no? Por ejemplo, donde ahí te pagan miles de pesos, ¿no? O menos, o dependiendo, ¿no? Lo que estipule la convocatoria. Y bueno, son elementos, bueno, técnicas muy útiles para los estudiantes para aplicar cuando se requiere tener datos cuantitativos, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que pues yo le podría dar como respuesta, doctor. Sí, doctora, mire, le comento también que es muy común, es muy frecuente que las instituciones pues se hagan encuestas para poder ver en qué situación anda uno en algún aspecto que sí se ha descuidado, que no se le pone atención o que se requiere un cambio. Y estas encuestas, nosotros aquí en el colegio, pues a veces esas encuestas solamente están confinadas a ciertos grupos, en este caso, por ejemplo, a trabajadores, a estudiantes que hacen encuestas con respecto al servicio de autobús, al servicio del comedor, al servicio de los baños. Para ver esos cambios se hacen encuestas, pero esas encuestas no cuestan, pues, para los alumnos, para la escuela, pues, quién sabe si cuesta, ¿no? También porque, pues, se destina una persona para poder hacer ese estudio, ¿no? Entonces, en la escuela, pues, sí, es común encontrar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Para ir mejorando poco a poco en algunos aspectos, sobre todo en los programas y planes de estudio, ¿no? Que se tiene que cambiar y para eso se tienen que hacer encuestas, y a los que son más viables para hacer esas encuestas son a los egresados, ¿verdad? Para que al final repercuta con los estudiantes que están en formación. Sí, es mi Sí. comentario. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Adelante, doctora Paulina. Sí, gracias. A mí me gustaría comentar, cuando yo egresé de la universidad, me tocó trabajar como 2, 3 años evaluando programas de gobierno, y una parte importante de la aplicación de los cuestionarios y de las entrevistas como parte de la encuesta, ¿no? Ya como metodología para calcular un tamaño de muestra y saber a quiénes íbamos a entrevistar. Pues estuvo bien dicho doctora, cuando dijo que la entrevista pues es parte ¿no? de la encuesta. Entonces, una parte importante era esto, ¿no? El diseño de la encuesta. De ahí partíamos para localizar de una población conocida que nos la daba el interesado que pagaba la universidad, ¿no? Para hacer el diagnóstico, o lo que se tenía que hacer para evaluar, digamos, un programa de gobierno, sus resultados. De esa población se seleccionaban a través de los métodos estadísticos, ¿no? de muestreo, del cálculo del tamaño de la muestra, para ir a entrevistar a las personas. Entonces, la entrevista era parte de... Muchos confundimos el término de encuesta con cuestionario. A mí no me quedaba muy claro cuando recién egresé, porque yo no llevé estas materias en la licenciatura. Antier les comenté a mis alumnos de la licenciatura, ¿no? Y me dicen, no, nosotros estudiamos ingeniería. Y yo digo, no, pues yo también, ¿no? Pero estamos en un nivel licenciatura. Entonces, por eso me refiero a la licenciatura, ¿no? No llevé ninguno de estos cursos y fue hasta la maestría que se me ocurrió, no sé por qué, tomar una materia en el Colpos que se llamó Métodos de Muestreo. Y ahí vimos lo de la encuesta.
perdón, me quedó muy claro cómo se elaboraban. Un momento. Me quedó muy claro cómo se elaboraban. El profesor, no recuerdo bien su nombre, pero era muy explícito en los métodos para obtener información y para analizarla, ¿no? Y ahí fue cuando comprendí lo que hacían otros, ¿no? Cuando nosotros nos tocaba ir a campo a entrevistar a las personas, a capturar la información de los cuestionarios, y otras eran las personas encargadas de procesar la información, bueno, y antes, ¿no? Del diseño de esta encuesta. Pero no lo alcancé a entender hasta que hasta que tomé esta materia. Y ahorita que lo está mencionando, pues yo le veo mucha utilidad en aplicarlas, en incorporar este tipo de conocimientos con los muchachos, para que cuando egresen, pues sepan obtener información en campo que pueda ser de calidad. Es todo, doctora. Sí, sí, doctora. Sí, fíjese que, bueno, un comentario agregando a lo que decía usted, cuando uno trabaja en campo, y como bien lo dice, pues por lo regular, los de recién egresados, pues nos llevaban a las encuestas, ¿no? Nosotros hacíamos el trabajo, pues era pesado, ¿no? El campo, estar entrevistando, pero nunca veíamos todo el proceso, porque unas personas realizaban la estructura de la encuesta, otras personas lo ejecutaban y otras personas lo analizaban, ¿no? Entonces, pues donde estaba sesgada como que la información de cómo era todo el proceso de análisis de una encuesta, ¿no? Ya bajo la marcha y bajo la experiencia que vas obteniendo te vas dando cuenta. Y yo ahorita estoy aplicando precisamente estos métodos con mis alumnos pues de fitotecnia y de zootecnia, y pues veo que sí existen algunas deficiencias en el sentido de que no logran comprender muy bien cómo se aplica, ¿no? Yo procuro darles ahí una plática pues muy pequeña, porque esto tiene que ver con la metodología, ¿no? Metodología de investigación, que les den todos esos elementos, pero no a profundidad. Y claro que el conocer todos estos datos es de importancia, porque les va a servir tanto en su vida estudiantil como en su vida ya profesional. Entonces, pues bueno, le agradezco su comentario, doctora. Adelante, maestro, médico Daniel, perdón. Sí, gracias. Sí, de alguna manera usted dice lo que yo quería comentar. Yo he participado en proyectos de evaluación del gobierno, y la mera verdad, desconocíamos todo lo que usted nos explicó. ¿Cómo lo hicimos para sacar ese trabajo? Pues consultábamos otras evaluaciones que se habían hecho a otros programas, y decíamos, pues mira, pues le hacen así, y hacen entrevistas y hacen encuestas a productores, a dirigentes o ejecutivos, y así fue como sacamos el trabajo a gritos y a sombrerazos, ¿no? Yo después he participado, pues tal vez lo más reciente, el colegio está participando en un proyecto de desarrollo en Copalillo, y primero pues nos invitan para que conozcamos, y después nos dicen, pues ahora se trata de hacer un diagnóstico, diseñan las preguntas, y aquí la doctora Paulina no me dejará mentir, ella, que es la que sabe de borregos, pues le dicen, hazte unas preguntas de borregos, y yo hago unas preguntas de cerdos, y así cada uno de los que participamos, que viene a bien, muchas veces no nos queda clara cuál es nuestra participación, y nada, de repente nos dicen, pues redacta las preguntas. Otras personas son las que aplican el cuestionario en un estilo completamente diferente. Yo nunca me puse de acuerdo con Paulina para decir, mira, vamos a hacer preguntas abiertas o cerradas o tal número. No. O sea, uno es el que la concibe, el otro es el que la diseña,
el otro es el que la aplica y el otro es el que la analiza. Y por lo regular, no tenemos claro exactamente cuál es el resultado final. O sea, aquí es muy importante nombrar, no sé, Juan Pérez va a ser el encargado, responsable, director, coordinador, como quieras llamarle, que va a ser el que nos diga, por ejemplo, en este caso, miren, vamos a hacer esto, tal número, por esta situación, con estas características, ¿quién es el que lo va a aplicar? Por lo regular, en la aplicación de las encuestas, se pedía a los alumnos que en muchas ocasiones pues, no sabían ni qué onda, nada más iban, hacían las preguntas, no las hacían bien y muchas de las encuestas pues no tenían validez porque estaban inconclusas o porque se malinterpretaba o no procedía. Entonces, también eso hay que considerar que en muchas ocasiones sacamos un número, quién sabe cómo lo sacamos, y en muchas de estas encuestas, pues no son, ¿cómo se dice? No tienen la validez porque a lo mejor empiezan pero no terminan, o no se entiende, o qué sé yo, un mundo de cosas que ya finalmente no invalida a esa encuesta, ¿no? Y pues afecta en el número de encuestas realizadas. A lo que voy es que debe haber una organización de una gente que le quede bien claro, que nos diga, vamos a hacer esto de esta forma y para tal fecha vamos a tener los resultados y quiero que me ayuden desde su diseño desde que inicia hasta que termina, ¿no? Esa era mi participación, gracias. Sí, doctor. Fíjese que recobro de nuevo el comentario que hizo la doctora Paulina. Para eso es necesario tener grupos multidisciplinarios que precisamente estén todo el tiempo trabajando, bueno, en una propuesta de ese tipo, ¿no? Repito, hay muchas convocatorias que se aplican, que el gobierno lanza y en las cuales las instituciones pueden participar precisamente para evaluar esos programas y existe recurso para eso, ¿no? Y vienen precisamente de sus cuerpos docentes y no solamente es necesario que sean de una sola formación, ¿no? Ahí es donde los distintos perfiles que existen son de gran utilidad y enriquecen todavía pues el trabajo que se pueda realizar, ¿no? La propuesta se debe de elaborar en conjunto porque todos deben de saber cuáles son los objetivos, cuál es la finalidad, deben de conocer el programa, deben de conocer, bueno, en este caso un programa, ¿no? Pero estamos hablando de desarrollo comunitario, pues la comunidad y en conjunto realizar todo eso. No es posible que en la fase de preparación cada quien lo realice por su lado porque se pierde el objetivo. Todos deben de conocer los objetivos y en función de eso ir redactando, ir definiendo los temas y qué preguntas se podrían contestar, ¿no? Entonces, sí, como lo dice usted, necesitamos organizarnos, necesitamos, pues ahora sí, complementarnos y de esa forma poder trabajar en conjunto, ¿no? No podemos estar uno por cada lado porque a final de cuentas, pues ni sabemos lo que hacemos y el trabajo que se realice, pues no es lo esperado, ¿no? Adelante. No, y somos muy dados a dividir el trabajo. Por ejemplo, Ajá. ya cuando se analiza, pues este es de borregos, eso le toca a Paulino. Y este es de marranos, pero debe ser integral y no solamente agrícola o pecuario, porque el desarrollo no es agrícola o pecuario. No, y El es un desarrollo análisis exhaustivo. Esto no es, sí es cansado porque son horas y horas de trabajo que tienes que estar haciendo simplemente para hacer la propuesta. Y luego vienen las modificaciones. Y eso es a veces el hecho de que pues mucha gente no quiere participar, ¿no? O se aíslan porque involucra mucho tiempo. Es tiempo también, ¿no? Adelante, Manuel Ramos. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Mi comentario es el siguiente con relación a las encuestas. Normalmente cuando nosotros elaboramos encuestas, muchas veces cuando trabajamos en alguna dependencia de gobierno, pues ya no las dan totalmente elaboradas. Poner un sí o poner un no o de manera descriptiva. Lógicamente que la interpretación va a ser muy diferente, a un sí, a una descripción.
¿Por qué le digo esto? Porque simple y sencillamente yo creo que si es descriptiva, tenemos que plasmar la realidad de las cosas, de lo que te contesten. Porque si alteramos la respuesta y la plasmamos de otra manera, pues se tergiversa mucho la información y lógicamente que va a haber una encuesta muy errática. ¿Por qué? Al momento de interpretarla, como lo hacen los grandes políticos, las cancelan. Otra cosa hay que ver bien, cómo es el análisis de las preguntas. ¿Qué habilidad vamos a tener para preguntar? ¿Cuáles son nuestras habilidades también comunicativas con la gente que vamos a encuestar? ¿Cómo usamos la pregunta hacia la gente que estamos entrevistando? ¿Y qué habilidades tenemos a la hora de la comunicación? Porque al momento ya, al último, de hacer un análisis de resultados, pues debemos tener ahora sí que un buen analista. Yo creo que sería pues un todólogo que sepa de hacer un análisis de algunas encuestas donde se involucren proyectos integrales, llámese agrícola, pecuario, forestal, desarrollo agropecuario, desarrollo comunitario. Hay infinidad de preguntas y respuestas que nos dan los productores. Ahora, es muy complicado terminar con ese análisis. ¿Por qué? Porque aquí entra una serie de análisis, pues, muy, no sé si al último, esta interpretación, se configuren a un solo fin, lógicamente, ¿no? Pero ¿cómo es esa conjugación de interpretación de las respuestas de la encuesta? Ahí es donde tengo mis dudas, mis estimados. Yo diría que por aquí, primeramente, pues, cuando nosotros desarrollamos una encuesta, pues a veces la hacemos de manera muy rústica y muy empírica. Pero lógicamente, primeramente nos plasmamos qué vamos a hacer, qué habilidad vamos a tener en la comunicación, si es verbal o es escrita. Entonces, pues hay muchas maneras de la encuesta. Entonces, yo creo que por ahí pudiéramos verificar las situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera participar. Ok, si no es así, entonces seguimos con el siguiente tema. El siguiente tema, pues, es la matriz FODA. Bueno, ¿ya lo miran? Ahí. Ya está, ya se ve. Ok. La matriz FODA es otra técnica cualitativa que se utiliza básicamente para diagnosticar la situación, bueno, se utiliza en las ciencias sociales y se utiliza para diagnosticar la situación, ya sea de una organización, de una empresa, de un programa, de una persona, se puede aplicar a estas dimensiones, ¿no? Bueno, se las defino aquí. Es una herramienta que permite hacer un cuadro de situación actual del objeto de estudio. Puse persona, producto, empresa, organización, comunidad, lo que involucre poder diagnosticar, permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con lo que se busca lograr. A manera simple, por lo regular, siempre que ustedes googlean qué es una matriz FODA, les van a salir cuadritos de este tipo. Sí, este tipo donde están, vemos una F, una D, una O y una A.
De esta manera, nosotros podemos ver aquí que va a haber factores tanto positivos, negativos y origen externo y interno, ¿no? Como vemos en la imagen, la F significa fortalezas, la D significa debilidades, la O significa oportunidades y la A significa amenazas. Dentro de esta FODA o de este mapa, como le quieran denominar, se puede decir que existen tanto factores internos como factores externos. Los factores internos, ¿sí están viendo la presentación o se...? Sí, ¿verdad? Ah, pensé que se había... Mire, cuando aparece un margen rojo en su pantalla, quiere decir que lo estamos viendo. ¿Sí ya lo vio en el margen de su pantalla? Sí, ya la vi. Sí. Entonces, si está roja, quiere decir que lo estamos viendo. Ok. Sí, es que como que se me botaba aquí en el cuadrito y pues de repente como que me perdía. Ahorita Pero lo bueno, estamos viendo y oyendo bien. perfecto. Bueno, existen factores internos y factores externos. Si podemos definir qué son los factores internos, son todos aquellos aspectos que tienen que ver con la empresa y que está en el poder de la empresa o de la persona o de la organización o de la comunidad, de lo que se esté hablando, poder cambiar. Y en ese sentido, de acuerdo al cuadrito que ya les había puesto antes, podemos tomar como el factor interno lo que son, lo que se denomina fortalezas, ¿no? Fortalezas es el primero que podríamos considerar como factor interno y en un aspecto negativo sus debilidades, ¿sí? Y ahora, si queremos definir qué son las fortalezas, pues son aquellos aspectos internos en los que lo fuerte o la fortaleza del negocio, persona, organización o comunidad se debe de mantener o mejorar o conseguir sus objetivos. Por ejemplo, la fortaleza de una empresa puede ser su ubicación, de tal manera que su ubicación le puede traer muchos beneficios económicos a una empresa, ¿no? Esa es una fortaleza que tiene la empresa. El alto grado de especialización que pueda tener su planta de trabajo o sus trabajadores o el compromiso con el medio ambiente. Son cosas positivas que le van a ayudar a la empresa pues a crecer, ¿no? A seguir desarrollándose. Por el lado de la negativa, pues tenemos lo que son las debilidades. También corresponden a los factores internos y estos se definen como las limitaciones, defectos o inconsistencias del negocio, persona, organización o comunidad que constituyen un obstáculo para la consecución de los objetivos y una merma en la calidad de la gestión. Es decir, todo aquello en donde la empresa o la persona o no sé, la comunidad tenga deficiencias, ¿no? Que carencias y de esa manera podemos definir lo que son las debilidades. Aquí a manera de ejemplo podemos decir, retomando el ejemplo de la empresa, pues la falta de tecnología, una escasa innovación, recursos humanos poco capacitados o escasa experiencia, ¿no? Son cosas negativas que no le ayudan mucho a la empresa para poderse desarrollar. Esos son los factores internos de la matriz FODA. Por otro lado, tenemos los factores externos. Estos factores externos son aquellos aspectos que no dependen de la empresa, ¿sí? Pero que sin embargo tienen efectos tanto positivos como negativos para la empresa, ¿no? No está en el poder de la empresa poderlos cambiar, pero pueden ayudarlos, estos aspectos o estos efectos de fuera de la empresa pueden ayudarle o bien pueden perjudicarle. Aquellos que le ayudan se le conoce como oportunidades y se definen como aquellas circunstancias o situaciones del entorno donde surgen fuera de los límites del negocio, persona, organización, comunidad, lo que le quieran poner ahí, pero que afectan en sus decisiones y acciones internas, así como en sus actividades y desarrollo y son potenciales favorables para ¿no? Son formas en las que la empresa puede tener algún beneficio. Ejemplo de esto es la existencia de un mercado potencial. Por ejemplo, ¿no? En una empresa que quiera insertar algún nuevo producto en un mercado, pues hay mucho mercado, dependiendo el lugar, la situación, es una oportunidad, ¿no? Un área de trabajo.
Por ejemplo, la situación económica por la que atraviesa el país no depende de la empresa, pero si hay crecimiento, hay desarrollo en el país, pues va a ser beneficioso para la empresa, ¿no? Sus efectos van a ser beneficiosos. Con respecto a los negativos en el factor externo, los factores externos se denominan amenazas y estas son situaciones del entorno desfavorables para el negocio, persona, organización o la comunidad que pueden afectar negativamente y que de no tomarse las medidas necesarias en el momento oportuno pueden crear varias cosas negativas para la empresa, ¿no? Por ejemplo, pueden ser nuevos competidores y la variación del tipo de cambio, ¿no? El que haya una variabilidad en el tipo de cambio para las empresas resulta ser pues muy catastrófico porque se paga en dólares y bueno, ya sabemos lo que involucra en cuanto a costo se refiere, ¿no? Para una empresa. Esos son aspectos, repito, que no dependen de la empresa, pero dependen del entorno externo, ¿no? De donde está situada ella, esta misma, ¿no? Y bueno, de tal forma que aquí les presento un FODA, es un ejemplo de un FODA de un personal de la empresa, donde podemos identificar como fortalezas los siguientes aspectos: la creatividad de sus trabajadores, la persistencia, el ambiente empático que puedan generar, la organización de sus trabajos, la capacidad para adaptarse a los cambios, la competitividad, el compromiso que tienen con sus obligaciones y deberes, ¿no? Son fortalezas que tiene la empresa. Por otro lado, sus debilidades: poca paciencia, que el personal puede ser distraído, pueden ser inseguros en sus capacidades, algunas cuestiones ya con la parte física de la persona, ansiedades, pueden ser volubles, poca habilidad en idiomas o en alguna otra actividad que puedan presentarse, pueden ser impuntuales. Son pequeñas debilidades que afectan a la empresa. Por otro lado, las oportunidades, o bueno, al personal, pues, las oportunidades podrían ser que son egresados de una prestigiosa universidad, que tienen los conocimientos necesarios, ¿no? Son oportunidades de trabajo en el extranjero, posibilidad de abrir negocios propios, existen programas de fomento al empleo, posibilidad de trabajar en varias ramas de sus carreras. Son las oportunidades que puedan presentarse. En cuanto a amenazas, mucha competencia en el mercado laboral, aumento de los egresados jóvenes, empresas que buscan profesionales más jóvenes o mayor capacitados o con mayor experiencia, alta rotación de personal, contratos por poco tiempo en las empresas. Esto es lo que se considera como a manera de ejemplo, ¿no? Como un análisis FODA, pero aquí no queda la cosa, no solamente se basa en eso, todavía hay un mayor análisis que se tiene que realizar. Una vez, bueno, aquí te traigo un pequeño ejercicio, de manera así, si quieren participar. Ya una vez que definimos qué es una fortaleza, qué es una oportunidad, qué es una debilidad y una amenaza, quiero que ustedes me identifiquen de acuerdo a la expresión que ven en el cuadro, qué sería, qué es lo que ustedes consideran que sería. Por ejemplo, los precios competitivos de un producto, ¿qué sería? Una fortaleza, una oportunidad, una debilidad o una amenaza. Tengan bien en cuenta que cuáles se identifican como factores internos y cuáles se clasifican como factores externos. Si una empresa tiene precios competitivos del producto, ¿qué sería? Si quieren hablar. ¿Ande? Fortaleza. Sería una fortaleza. Sí, déjenme ponerle aquí, aunque ahorita se haga chiquita la imagen. Una fortaleza, ¿no? Vamos a poner una F. La que sigue, ¿qué sería? Ya no la vemos. Ay, no, perdón. La que sigue, ¿qué sería? Elevado nivel de competencia en la industria de refresco.
Amenaza. Una amenaza. ¿Por qué es una amenaza, compañero? Porque pues nos está llegando del entorno, nos está llegando de fuera, nosotros no podemos controlar la competencia. Perfecto, exactamente. Es un factor externo, ¿no? No depende de la empresa directamente, sino que viene de fuera. Alto consumo per cápita de refresco de cola en México. ¿Qué sería? Oportunidad. Una oportunidad. ¿Ok? Viene del ambiente externo y representa para nuestra empresa pues una oportunidad de desarrollo, ¿no? O de venta al menos. La imagen del producto es poco llamativa. Una debilidad. Debilidad. ¿Por qué debilidad, compañero? Porque pues entre menos llamativo pues es poco el consumo de ese producto. Y porque pertenece a la parte de la empresa, ¿no? Ellos pueden tener el poder de cambiar o no ese aspecto, ¿no? Del refresco, ¿sí? De ahí viene nuevos impuestos al producto. ¿Qué sería? Una amenaza. Amenaza. Muy bien. Bajo costo de producción. Una fortaleza. Esa. Incursión en nuevos mercados a través de la producción de nuevas bebidas que satisfagan las necesidades de los consumidores. ¿Qué sería? Una oportunidad. Oportunidad. Y la última, Una debilidad. una debilidad. ¿Sí? Esa es la forma en que nosotros, con este pequeño ejercicio, el objetivo es como que dejarles más claro cómo podemos identificar fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades, ¿no? Para poder hacer el primer paso de lo que sería el análisis del diagnóstico FODA. Aquí les traigo otro ejemplo, un poquito más largo. Este es un ejemplo real que se realizó con algunos productores, de Oaxaca. Ellos tenían problemas de comercialización, con los cuales utilizamos esta herramienta para poder identificar áreas de oportunidad para ellos, ¿no? Y los pusimos a trabajar y ellos identificaron con respecto a este producto, la pitaya o pitahaya, creo que se pronuncia, no sé exactamente cómo se pronuncia, si alguien me puede corregir. Bueno, creo que es pitahaya, ¿no? Los dos son correctos, doctora. Ah, sí, los dos. Es del lugar, ¿eh? Ah, ok. Bueno, ellos identificaron las siguientes, no voy a leer todas, voy a leer al menos las primeras dos de cada uno de ellos. Y bueno, este es el ejemplo más completo que traigo para que se den una idea de cómo se va realizando lo que sigue después de que identificamos, ¿no? Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En fortalezas identificaron que este producto se adapta a condiciones marginales del suelo y agua, resiste altas temperaturas, muy bajo valor calórico, pero con cualidades nutritivas importantes y larga vida productiva de las plantaciones, ¿no? Son algunas de las fortalezas que ellos identificaron. En cuanto a sus debilidades, identificaron que el fruto es muy perecedero de maduración rápidamente después de haberlo cosechado y quitado las espinas, alcanzando en sus pocos días su descomposición, corta vida de anaquel, alta susceptibilidad al deterioro por microorganismos. Escasez de material vegetativo certificado para nuevas plantaciones, su alta jugosidad y alto contenido de mucílago puede dificultar su procesamiento industrial. Son las tres primeras que identificaron. De ahí viene lo que identificaron como oportunidades. Es una fruta considerada como exótica, lo cual puede traer varios pues beneficios económicos para la producción de la pitahaya. Oaxaca es el principal productor de pitaya a nivel nacional, siendo la región mixteca una zona idónea para el cultivo de este producto.
y conforme más se va conociendo su sabor y valor nutritivo, va aumentando el interés en expandir su posibilidad de aprovechamiento. Estas fueron las 3 primeras oportunidades y como amenazas detectaron que existe poco interés de fuentes financieras para desarrollar el cultivo, la desprotección fitosanitaria debido al desconocimiento de patógenos, poco interés por el cultivo debido a tiempo para obtener ingresos, ¿no? Es lo que ellos identificaron. Pero bueno, después de que ya identificamos eso, ¿qué más sigue? ¿A poco ahí se queda la matriz FODAP? Pues no. Después de que ya tenemos todos estos elementos bien identificados, vamos a hacer una especie de, ¿cómo llamarle? Mapeo o este ejercicio de poder poner en un plano lo que ya identificamos nosotros como el listado de nuestras oportunidades, el listado de nuestras amenazas, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, dejando un espacio para definir ahora las estrategias que van a salir precisamente de ese análisis que acabamos de hacer. Aparentemente ahorita ya lo muestro aquí muy fácil y demás, ¿no? Pero estos fueron semanas, al menos que estuvimos ahí trabajando con los productores porque sus ideas eran muy, ¿cómo llamarlas? Teníamos que acotarlas, teníamos que darles una estructura porque eran ideas así como perdidas, ¿no? Entonces era trabajar con ellos y es un desgaste un tanto, pues sí, pesadito, ¿no? Estar pensando todo esto y eso para cualquier diagnóstico. Entonces, una vez que ya se tiene esto, se enlistan todas lo que encontramos como oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, y ahí vienen lo que son ya las estrategias. Hay 4 tipos de estrategias que se van a encontrar. Unas se llaman estrategias FO, que provienen precisamente de la combinación de las fortalezas, del análisis de las fortalezas con las oportunidades. Después viene el análisis DO, que viene de la combinación precisamente de las debilidades con las oportunidades, ¿no? Es por eso que les pongo este mapita aquí para que puedan tener una visualización de ese ejercicio y se empiezan a analizar, bueno, aquí ya no lo puse, pero aquí se supone que debe de estar todo lo que ya mostré en estos recuadros, se ubica en esta parte, ¿no? Todo lo que corresponda a fortalezas, todo lo que corresponda a debilidades y todo lo que corresponda a oportunidades y todo lo que corresponda a amenazas. Y ese análisis es el más pesado que se hace, ¿no? Porque tienes que empezar a relacionar todas las fortalezas con las oportunidades e identificar en ese cruce de ideas cuál podría ser la estrategia de resolución ante esas situaciones, ¿sí? Y bueno, con las estrategias FO, se pretende usar las estrategias FIFO, se pretende usar las fortalezas para tomar ventajas de las oportunidades. En las FA se pretende usar las fortalezas para evadir amenazas. En las DO se supera las debilidades tomando ventajas de las oportunidades. Y en las DA, minimizar debilidades y evitar amenazas, ¿no? Entonces, pues, y se hace por periodos, ¿no? Por lo regular, ya depende eso de la metodología de cada quien, la forma que tengan hacer el análisis cada persona o cada instructor. Y bueno, en este caso, por ejemplo, nos dimos a la tarea primero de analizar lo que fue el ambiente. En este caso fue el ambiente, primero el ambiente interno, considerando las fortalezas y las debilidades. Estas fueron todas las que se encontraron y de este cruce de información salieron las estrategias aquí establecidas, ¿no? Todas estas estrategias que se encuentran aquí. Ay, no, creo que me perdí. Estas fueron las oportunidades que se analizaron y estas fueron las estrategias que se captaron de la relación de esas oportunidades con debilidades y ofertas, fortalezas y oportunidades. ¿Y de qué manera lo sabemos? Nosotros, al momento de empezar a analizar, esta es la clave de identificar de dónde salió esta estrategia. Solamente voy a leer la primera porque leerlas todas sería pues muy pesado. Y la estrategia 1 sale de la combinación de la fortaleza con la oportunidad. ¿Y qué fortaleza? Específicamente la fortaleza número 1
la oportunidad número 2 y la oportunidad número 3. Vamos a leerlas para ver si le encuentran sentido a la estrategia que ellos identificaron. La fortaleza número 1 dice, se adapta a condiciones marginales de suelo y agua, resiste altas temperaturas. Decimos que se combinó con la oportunidad número 2 y la oportunidad número 3. ¿Cuál es la oportunidad número 2? Esta sería, Oaxaca es el principal productor a nivel nacional, siendo la región mixteca una zona idónea para el cultivo de este producto. Y la tercera, conforme más se va conociendo su sabor y valor nutritivo, va aumentando el interés de expandir sus posibilidades de aprovechamiento. Esta es la que ellos formaron como, analizaron para que saliera esta estrategia que aquí plantearon. Entonces, del cruce de estos tres aspectos, salió la siguiente estrategia. Aprovechar el conocimiento de los productores locales y expandir la producción de la pitaya a otros estados, aprovechando la diversidad genética que poseen las plantaciones para poder adaptarse fácilmente. Esa es la manera como se va identificando cada estrategia. No necesariamente va a coincidir de que cada fortaleza o oportunidad encontrada va a ir coincidiendo con cada una. El análisis consiste en identificar cuál de esas relaciones puede dar una estrategia. Ese es lo pesado de este análisis FODA, ¿no? Y el estructurar la estrategia y definirlas aquí, ¿no? Finalmente, una vez que se hace, ese mismo ejercicio se hace en cada una de las combinaciones, en las debilidades y oportunidades. Luego viene la otra parte de las fortalezas y amenazas y las debilidades y amenazas. Así es como nosotros identificamos. Por ejemplo, en esta fortaleza y amenaza ya del análisis exterior de la matriz FODA, tenemos que la estrategia número 1, es decir, la FA, viene de la combinación de la fortaleza número 1, 2, 3, 4 con la amenaza 1, 2, 3 y 4 y sale toda esta estrategia. ¿Sí? Ese es el trabajo final que ellos hicieron. Y todavía si le queremos todavía afinar más este trabajo, una vez que ya se tienen identificadas todas estas estrategias, a partir de este cruce de información de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, se saca lo más sintético posible todavía, se vuelve a realizar el mismo ejercicio ahora con las estrategias para identificar una base de las FO, una base de las estrategias DO, una base de las estrategias FA y una estrategia DA. Todo este ejercicio que hicieron para sacar estas 4 estrategias. Bueno, estas 8 estrategias, 2 de cada una. Entonces, así es como se realiza el análisis FODA y finalmente se obtiene o se detecta con estas estrategias tanto las problemáticas como las posibles, lo que pueden hacer o las soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver esos problemas identificados. Finalmente, pues aquí les pongo la importancia de este análisis FODA. Es un diagnóstico real de nuestra actividad o negocio, o ya es aplicable también a otros aspectos como, repito, personas, organizaciones, comunidades, etcétera. Nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos brinda el principal elemento para tomar decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra realidad casi sabemos qué hacer, ¿no? Este es la última herramienta utilizada y bueno, no sé si la expliqué bien, si sí me entendieron. Si no, pues aquí estoy para que les responda. Hasta aquí sería el tema de hoy, que es los 3 aspectos, las 3 herramientas que se utilizan, 2 en la metodología cualitativa y 1 en la metodología cuantitativa. No sé si tengan dudas o preguntas. Adelante, Manuel Ramos.
pueda decir. A ver, mire, sí estaba escuchando lo de el análisis FODA. Es totalmente importantísimo, dado de que pues tenemos 4 factores muy importantes. Y en base a todo esto, pues, ¿qué diferenciación pudiéramos tener en hacer este análisis? Conjuntando esas ideas, sacando estrategias. Pregunta, ¿es conveniente para cualquier tipo de proyecto este análisis o es optativo? Pues por lo regular se utilizan en muchas áreas, ¿no? Y es aplicable. Ya depende, pues, la naturaleza también del proyecto, ¿no? O del trabajo que se realice, ¿no? Porque si no, existe otro método que es la marco lógico o árbol de problemas, que a veces también, dependiendo la naturaleza ahora sí que del problema, se podría elegir la mejor opción entre estas 3. FODA, marco lógico y árbol de problemas. Muy bien, muy amable, gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga otra duda? Doctora, perdón, doctor Lorenzo. Adelante. Y el FODA, el marco lógico y el árbol de problemas, así como que un ejemplito, o sea, ¿cuándo se aplican? Es que es un análisis muy exhaustivo. Por ejemplo, es sentarte a analizar el problema, por ejemplo, a partir, en el árbol de problemas, partes de preguntas que se vuelven objetivos, de las necesidades que tú determinas y se vuelven objetivos. Por ejemplo, si no existe el abastecimiento de agua o cuáles son las líneas de abastecimiento de agua en alguna localidad, se va a convertir en un objetivo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? Pues determinar cuáles son las líneas de abastecimiento de agua que hay, ¿no? Esa es una práctica, como una forma. Marco lógico, exactamente no lo domino muy bien. Esa es una herramienta que los alemanes trajeron y realmente es muy utilizada para diagnosticar también. Entonces, ahí sí le quedaría de ver un poco, maestro, porque en algún momento en mi formación lo utilizamos, pero realmente ahorita la verdad sí, no me acuerdo realmente cómo es que funciona. Solamente sí recuerdo que viene de los alemanes y sí es también muy exhaustivo, ¿no? Es algo similar al árbol de problemas, pero hay una diferencia, pero realmente ahorita no me acuerdo cuál es esa diferencia. Gracias, doctora. Ahora sí, el doctor Lorenzo, perdón. Se manejan como supuestos, ¿no? En el marco lógico. Como supuestos. Sí, ay, es que la verdad, no, ahorita ya no recuerdo, ya hace mucho tiempo de eso, y sí, pero sí, son a base de ideas, sí, eso sí es cierto. Supuestos que tienen que ser analizados y de ahí también se deducen, las posibles estrategias. No, la verdad, no recuerdo, tal vez eso me quedaría de tarea a mí investigarlo para en una clase posterior, tal vez, aplicarlo. Una disculpa por esa parte. No sé si algún otro comentario o pregunta. Buenas noches a todos. Adelante. Doctora, se me hace muy interesante eso del análisis FODA, que hoy en la actualidad es muy usual aplicarlo, ¿verdad? Tengo una pregunta de inicio, ¿con qué frecuencia se recomienda aplicar este análisis FODA dentro de un programa, dentro de una empresa, dentro de algún proyecto? Para estar manteniendo, para mantener la información actualizada y que realmente se estén obteniendo los resultados que se esperan. Bueno, yo en mi experiencia profesional, por ejemplo, ahora sí que yo me he dedicado mucho tiempo en la formulación, dictaminación y evaluación de proyectos. Yo lo utilizo como primer paso para evaluar la situación de los productores, ¿no? Y esto me da la herramienta para saber qué es lo que tienen, qué es lo que les falta, cómo se ven ellos. Y es un primer paso que se debe de hacer para diagnosticar la situación, ya sea del programa, del
del plan, de lo que se tenga que analizar, ¿no? Esa es la importancia, el primer paso para mí, ¿no? Es lo que le podría dar como respuesta. Muy bien, bueno, esa era mi pregunta principal, ¿no? Entonces, este análisis FODA se puede ir adecuando bajo las circunstancias de cada empresa, programa. Sí, no es que se adecue, sino que cada programa, cada persona, cada localidad, pues tiene sus propias características y lo que va a salir del FODA va a ser en función de lo que de lo que se está estudiando, no es que se manipule, no, se analiza el problema y en base a eso, pues salen los resultados, ¿no? Entonces, no hay cavidad para que se dé información que no exista. Bien, última pregunta. Yo he revisado que dentro del desarrollo comunitario hay algunas reglas de operación. En este caso del análisis FODA, ¿existe algo así para este tipo de análisis? Bueno, es que las reglas de operación se limitan a decirle a las personas cómo es que va a trabajar el programa. Y si, por ejemplo, si estamos hablando de proyectos productivos, en las reglas de operación te dan lineamientos de lo que debe llevar ahora sí que el proyecto. Y si te dice que te exige que debe de tener el análisis FODA, pues debe de llevar de cajón, ¿no? Pero si no, te dan apertura que tú busques las herramientas o las técnicas que necesites para poder ejecutar el trabajo. No es así como que esté de obligatorio, ¿no? Depende mucho de lo que diga la convocatoria o lo que digan los lineamientos. Muy bien, eso es todo, doctora. Muy amable, gracias. Adelante. No sé si está levantando otra vez Manuel Ramos o dejó su manita parada. Bueno, no, pero de una vez le quiero hacer otra pregunta. En los análisis FODA, normalmente cuando sale alguna convocatoria de proyectos ya vienen totalmente como una regla, pues. O sea, es una herramienta muy específica para la realización del proyecto, puesto que de una manera, así como se lo comentaba, de una manera sustantiva, pues se verifica todo es una fotografía real de la aprobación del proyecto para un buen seguimiento y lógicamente pues que tenga un éxito rotundo. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Como lo dice el maestro, pues sí, es importante en ese sentido. No sé si alguien más quiera comentar algo, alguna duda, alguna pregunta. El doctor Mauricio tenía la manita levantada. Doctor Mauricio, adelante. Bueno, hola, buenas noches. No, simplemente, bueno, quería comentar que, pues de hecho, dentro de lo que tengo preparado para la siguiente semana, justamente estaba el análisis FODA. Así es que ya me lo ganó, doctora. Pero bueno, yo trataré de enfocarlo a lo que es el análisis regional, no propiamente, digamos, a una institución, De hecho, bueno, el análisis FODA es un instrumento de planeación, así como la metodología del marco lógico, que se puede aplicar, en el caso del FODA, pues a una persona, a una institución, a una empresa, a una cadena productiva, e inclusive en un ámbito regional, ¿no? Y comentarle al maestro Hugo con relación a lo de la metodología del marco lógico, pues también tengo preparada para la siguiente semana ver un poco esa parte. De entrada, ahorita lo que les puedo comentar es que dentro de la metodología del marco lógico, para mí el árbol del problema es parte de la metodología del marco lógico. La CEPAL lo maneja aparte, lo maneja de manera independiente, pero hay muchos autores que lo manejan el árbol del problema como parte de la metodología del marco lógico y yo comparto o comulgo con esta última visión. Y bueno, la metodología del marco lógico se resume en una pequeña matriz que justamente se llama matriz del marco lógico.
en donde, bueno, está compuesta de 4 filas, de cuatro columnas. La primera de ellas, bueno, los objetivos, digamos, de esta matriz, se le llama resumen narrativo del proyecto. En primer lugar está el fin, el propósito, componentes y actividades. Y dentro de las columnas, indicadores, medios de verificación y supuestos, ¿no? Entonces, bueno, trataremos de hacer un pequeño ejercicio en el transcurso de la siguiente semana con relación al tema, ¿no? Es lo que quería comentar. Sí, esta metodología de marco lógico es muy importante y esa sí me parece que también la exigen en muchos programas de gobierno cuando se analizan evaluaciones. ¿Por qué? Porque te da indicadores. El objetivo creo que es obtener indicadores, ¿no, doctor Mauricio? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, yo recién acabo de tomar un diplomado, bueno, fue impartido por personal de la Secretaría de Hacienda. Y yo digo que la metodología del marco lógico no es importante. Es la base de toda la administración pública federal en México. Así de ese tamaño, ¿no? Sí, así Entonces, es. sirve para diseñar programas, sirve para acompañar, darle acompañamiento a los programas y sirve para hacer la evaluación de los resultados de ese programa. Entonces, en lo que es la administración pública, y no es de este sexenio, desde hace, se puede decir, Sí, del ya principio tiene. del año de los 2000 para acá, se ha convertido en el pilar de lo que es la política pública en México, ¿no? Ajá, sí, claro que sí es cierto. No me voy a ningún lado. Manuel Ramos, está levantando. Sí, mire, nuevamente, hablando sobre el marco lógico. Hace un poquito de rato, tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto de Naciones Unidas en la región de la montaña. Es el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas, el famoso MIE. Ahí utilizamos mucho el marco lógico. ¿Por qué? Porque eran recursos, pues dijéramos, recursos internacionales financiados por Naciones Unidas. Y estábamos aplicando este programa en 5 municipios de la región de la montaña, precisamente utilizando esa técnica del marco lógico. Gracias. Sí, pues hay que esperarnos ahora que nos dé el tema el doctor Mauricio. Es muy importante ese tema para, bueno, en mi caso recordar, porque de verdad ya no recuerdo mucho. Y bueno, ahí está la invitación para todos para la siguiente semana. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda u otra pregunta o comentario. Si no es así, pues entonces por hoy sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su asistencia. Una disculpa por las partes que tengo de deficiencias y pues gracias por escucharme.